la educación también tiene un valor. Claro, tiene un valor adicional. Una curiosidad, una aclaración. En el caso de educación, por ejemplo, ¿han cambiado de variable o se incorporan nuevas variables? Es decir, ¿hay una variable por sector o son un conjunto de variables en educación, okay, un conjunto de variables en salud? Seguro. Nosotros tenemos 4 indicadores. Hay un indicador para el ingreso, que es el ingreso nacional disponible por per cápita. Tenemos una variable para el sector salud, que es la esperanza de vida, y tenemos 2 variables para la educación. La primera variable son los años de escolaridad, los años de educación, porque eso te mide más o menos cuál es el stock de capital humano que tú tienes, el stock de educación, pero queremos tener una variable que nos mida qué es lo que está incidiendo en las políticas y qué es lo que está variando de repente más en el corto plazo, que es esta idea de cuántos años tú esperas que un niño que está entrando al sistema educativo pueda tener a futuro. Entonces, en educación es un tratamiento un poquito diverso porque queremos capturar no solo cuánta educación existe, sino cuánta educación hoy en día le estamos prometiendo a nuestros niños tener a futuro. Este cuadro 2, por favor, ¿es ese cuadro ¿pueden explicarnos este cuadro? El tema está el índice de desarrollo humano, el componente de salud, educación y el de ingresos. Creo que esto tiene que ver con lo que decías al comienzo, ¿no? Sí. Que la salud y la educación se han convertido en variables más importantes dentro del indicador que el de ingreso para el caso del Perú. Lo interesante del IDH es que hace una combinación de estos 3 componentes que tiene 2 características. La primera es que el peso de cada una de ellas es igual, lo que significa que nosotros como concepción del desarrollo le damos igual importancia el tener una vida saludable, el tener una vida donde tú tienes conocimientos y el tener poder adquisitivo para adquirir las cosas que necesitas, ¿no? Para tener un nivel de vida decente. Lo segundo es que desde el año 2010 nosotros hicimos un cambio metodológico y hacemos una ponderación de este tipo de función en la cual premiamos que el desarrollo sea balanceado. Anteriormente teníamos una forma de ponderación donde si tú crecías muchísimo, pero tenías poca educación o poca salud, tu índice podía crecer significativamente. Y lo que nosotros entendimos es que el desarrollo tiene que ser también balanceado. Y si tú creces mucho en una dimensión, pero no estás creciendo en las otras, nuestro índice no va a crecer tanto con este cambio metodológico, porque nosotros creemos que este valor del desarrollo más balanceado es muy importante. ¿Es posible afirmar a partir de los resultados del estudio que así como el Perú son las economías emergentes las que aparecen como escalando más posiciones en general en el índice? O sea, digamos, dentro de estos 40, por ejemplo, la mayor parte de los países que aparecen subiendo más posiciones son de países en desarrollo o de las llamadas economías emergentes. Sí, y te explico por qué hay 2 razones, y yo creo que es interesante la pregunta para entender un poquito las diferencias. Lo primero es que obviamente cuando tú tienes un índice que va entre 0 y 1, los países que comienzan más abajo tienen mucho más margen para crecer, y esa ha sido como una crítica por lo general que la gente usa. Y lo que nosotros tenemos como concepción es que nosotros vemos en términos relativos con respecto a tu grupo que ha comenzado con unas condiciones similares. Por ejemplo, Perú entra dentro de este grupo de 40 países de mayor nivel de crecimiento en su IDH, es porque cuando lo comparamos con el grupo de países que en 1990 tenía un valor similar al de Perú, Perú está en el tope, es decir, está entre los grupos que empezando con un mismo nivel de índice de desarrollo humano lograron alcanzar valores mucho más altos. Es que esa era la pregunta a la cual quería ir seguidamente de la que te había planteado. Me estás diciendo que cuando se habla que Perú está entre los 40 países que avanzaron más, ¿es comparativamente con los que partieron del mismo punto? Claro. O sea, no es en comparación con los... no es tomando en cuenta el total de la muestra, digamos, también de los países desarrollados, porque... No, sí. Sí, claro. Pero ahí se explica mucho más que los países emergentes avancen más posiciones. Obviamente. Precisamente porque los países desarrollados tienen mucho menos margen que llegar. Pero lo interesante es que si uno simplemente comparara la tasa de crecimiento de un país contra otro, por ejemplo, a ponerte la tasa de crecimiento de Etiopía contra la tasa de crecimiento de Perú o Chile, nosotros estaríamos simplemente diciendo, es que los países que están más abajo tienden a crecer. Y eso es una noticia que es interesante, que ha habido una convergencia. Es decir, que los países que están más rezagados, lo cual deberíamos alegrarnos, son los que han tenido mayor nivel de crecimiento. Claro, ahora, porque también podrían no estarlo, como el caso de los países africanos. Podría no estar sucediendo. Ahora,
Para yo hacer una comparación que tenga sentido, yo me tengo que preguntar cómo se compara el avance que ha tenido Perú con países que tenían una situación inicial. Y en esa comparación es que Perú sobresale, que destaque. ¿Por qué? Porque no me interesa a mí comparar el crecimiento de Perú con el crecimiento de un país que tenía mucho más margen. Me interesa saber cuánto le cuesta a un país que tiene ingreso más o menos medio o que tiene un nivel de índice de desarrollo humano relativamente alto avanzar. ¿Le cuesta mucho? Bueno, de los que están en ese grupo, ¿quiénes son los que más se han destacado? Y por eso es que nosotros tenemos a Perú en ese grupo de 40 países. Ok, vamos a ir a una pausa para volver y conversar sobre la región, qué otros países destacan como Perú, si Perú es el país que más destaca en la región, y también para ver cómo afectan la incorporación de estos componentes de desigualdad de género al resultado del índice básico, digamos. Vamos a la pausa y volvemos.